Bueno, vamos a hablar sobre el sistema educativo. Hay que hacernos la pregunta de por qué es que el día de hoy, casi 80 años después, la escuela se sigue viendo así. Bulwark of the American form of government is education. For true democracy can exist only among a people prepared from childhood for the responsibilities of citizenship. Recognizing this fact, Es interesante ver imágenes como esta y pensar en lo poco que ha cambiado la estructura básica de un salón de clases desde los años 40 hasta hoy en día. Por eso vamos a ver otro panorama el día de hoy. Un modelo algo diferente a lo que estamos acostumbrados y quizás nos sorprenda aquellas cosas que podemos rescatar del pasado. Supongamos que, además de literatura, aprendiéramos a criar gallinas. Encima del cálculo diferencial, trabajáramos en el campo cultivando papas. Y por último, imaginemos un escenario donde la escuela no solo se trata de desarrollarnos como individuos, sino de servir a un esfuerzo colectivo de mejoramiento de la sociedad. No se declara amor solo a una nación, sino a un conjunto de países y culturas enfocadas todos en un solo objetivo, con una sola dirección. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y visitemos la antigua Unión Soviética. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Un chiste recurrente entre mis estudiantes es esta idea de que no les enseñamos cosas útiles. Que en lugar de encontrar el valor de X o memorizar los presidentes de México, deberíamos enseñarles a preparar sus impuestos, a cocinar o incluso cómo llevar las finanzas de un hogar. Todas habilidades útiles para la vida, claro. La cosa es que hace casi 100 años en la Unión Soviética, esto era justo la idea que impulsó el sistema educativo planteado por Anton Semyonovich Makarenko, donde los niños, además de aprender los aspectos teóricos, también ponían en práctica habilidades que, en una época sin tanta urbanización, se consideraban indispensables para una buena vida, como arar el campo, preparar mantequilla y, claro, ver por el bienestar de la sociedad comunista. Para Makarenko, los pilares esenciales de la educación referían al trabajo colectivo, donde todos deben hacer algo útil, el autogobierno, donde los niños votan las reglas y se les da la confianza de autorregularse, y por último, la disciplina como una herramienta para alcanzar la libertad. Claro que cuando pensamos en disciplina al estilo soviético, tal vez nos llega una imagen más como esta a la mente. Aunque lejos de esta imagen provocadora, el castigo físico no era una herramienta que Makarenko considerara útil, en la mayoría de los casos, sino más como un último recurso que él mismo llegó a utilizar, pero no a avalar. Makarenko creía que la disciplina debía de darse de una forma más funcional y pragmática con sus estudiantes. En caso de requerir herramientas más drásticas, estas podían darse a través de la presión del grupo o incluso las miradas fulminantes. De esta forma, la disciplina se mantenía gracias a la presencia del colectivo y no por miedo a un castigo físico. Vale la pena recordar que pese a sus carencias, la Unión Soviética se convirtió en una fuerte contendiente para la principal potencia mundial durante la segunda mitad del siglo XX. Y esto se logró en gran medida debido a ese fuerte impulso de construir algo mucho más grande que la suma de sus partes, no mediante el individualismo, sino el colectivismo, que nos permite pensar en el bien de nuestra sociedad, en sus logros, antes que en los propios. Y aunque pueda resultar controversial destacar las partes positivas de la Unión Soviética, es innegable que a su forma,
y por sus medios lograron su propia forma de grandeza. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién es el comunista de que acaba de firmar su sentencia de muerte? Vale la pena realizar el contraste con el propio sistema educativo. Recordemos que después de todo, la principal búsqueda del sistema actual es la capacitación de mano de obra. Su fin último no es entonces la mejora de la sociedad o siquiera la búsqueda del individuo por un propósito que trascienda, sino que estamos entrenando a nuestros estudiantes para que puedan obtener un trabajo bien remunerado y que les dé solvencia económica y poder adquisitivo. No es de extrañarse que algunas profesiones se vean de forma tan negativa como para que considerar que no aportan un beneficio siquiera, sino que más bien se aprovechan de la miseria y las carencias, como pudieran ser los empresarios fúnebres, los abogados de divorcio o incluso los mismos prestamistas y banqueros. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Quiero su asesoría legal. Pago por ella. Pero para mí son víboras. Viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. ¿Me estoy excediendo? ¿Alguien quiere tomar café? Yo sí, por favor. Pues será negro si quiere. Negro como su corazón. Me molesta escucharlos. Los odio, los odio. Lo que se buscaba evitar con la pedagogía de Makarenko era la penosa situación donde se estudia solo por cumplir un requisito, por tener un papel que avala que te pueden contratar para algún empleo. Se trata de toda una visión a largo plazo sobre cómo educar y formar ciudadanos que serán parte de los cambios sociales venideros. Un proyecto político, social, basado en un sistema politécnico donde la teoría y la práctica se ejercen de manera cotidiana. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the Great Depression, passed the No es de extrañarse que las escuelas sean comparadas tan recurrentemente con prisiones, lugares lúgubres donde el libre pensamiento va a morir. Existe una angustia que se presenta cuando el ser humano anda por la vida trabajando sin un objetivo, sin un proyecto que lo guíe. Es entonces cuando todas estas actividades y ejercicios y preguntas empiezan a mezclarse unas con otras. Claro que los estudiantes se quejan de tener que aprender fracciones cuando solo las aplican en el papel. ¿A quién le importa qué palabras llevan acentos si solo escribo cuando voy a salir con mis amigos? Si sé o no quiénes fueron los primeros presidentes de México, ¿qué diferencia hace si ya están todos muertos? ¿A dónde se supone que voy? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Cuál es mi propósito? Son preguntas que el sistema educativo no puede contestar. Y tal vez no deba, pero eran preguntas que las pedagogías marxistas contestaban de muy buena gana. Porque mi propósito es servir a la Unión Soviética y lograr que el comunismo finalmente triunfe sobre el capitalismo. ¡Muere el capitalismo! Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que deberíamos dar la vuelta al reloj y someternos al poder de la difunta Unión Soviética? ¿Llevar a los niños desobedientes a granjas para enseñarles el valor del trabajo honesto? No lo sé, pero no lo creo. Incluso la misma Unión Soviética empezó a moverse más allá de este modelo conforme fue progresando en su etapa de industrialización. Aunque suene romántico volver atrás a una época donde una acreditación de educación básica era más que suficiente para permitirnos un trabajo con el cual mantener una familia, esa época ya pasó. Pero no significa que no haya elementos de estas ideas previas que no podamos rescatar e incorporar a un mundo moderno, cada vez más sumido en lo digital e en lo intangible. Un mundo que prioriza la producción sobre los benefactores de dicha producción. ¿No se supone que para eso trabajamos? ¿Para alcanzar la plenitud? ¿Para formarnos? Si el dichoso progreso nos lleva a una situación menos deseable, inhumana e insípida, ¿entonces realmente progresamos? No se trata de traer el pasado hacia la era moderna. El propósito de esta lección es plantearnos, si es que tomamos el camino equivocado, ¿en qué momento fue? ¿Qué podemos aprender de las ideas de aquellos que vinieron antes para mejorar nuestro futuro? Un futuro más brillante para todos, donde el trabajo, donde nuestra profesión no es aquello que nos esclaviza,
sino la herramienta por la cual nos liberamos.